Hola a todos, espero tengan un buen inicio de semana. Bueno, ya vamos avanzando un poco más con todo el curso, ya casi llegamos a la mitad. Y bueno, esta semana vamos a realizar la lección 8 y la lección 9, nada más, son dos esta semana. Empezamos con la lección 8, la cual es acerca de las escalas, mapas y planos. No sé si se escuche ruido, pero es que están haciendo unos arreglos en mi casa, entonces espero no haya problema con el audio. Bueno, continuamos. Bueno, primero es importante que se planteen esto. Cuando dibujamos un objeto de papel no siempre es posible hacerlo a tamaño natural, y unas veces es porque es muy grande, por ejemplo el sol, y otras veces es porque es muy pequeño, por ejemplo un átomo o una célula. Y por eso es que existe la escala, ya que pues aquí se puede aplicar una ampliación o reducción sobre el objeto que queremos representar y logramos que se pueda dibujar en una hoja o en una lámina de cualquier tamaño. Bueno, la escala se define como la relación entre la longitud dibujada respecto a la longitud real del objeto. Aquí pues está representado lo que es una escala ya como tal en una fórmula. Aquí, si se acuerdan, es como la longitud del dibujo es A, la longitud en la realidad, así como lo representamos en las razones, que fue el tema de la semana pasada. Y bueno, si la escala es de reducción, es decir, que es más pequeña al objeto real, se expresa con el cociente entre 1 y la longitud que representa 1 centímetro del plano en la realidad. O como la longitud que a medida en el plano representa 1 centímetro en la realidad entre 1 si la escala es de ampliación. Bueno, aquí existen los tipos de escala. Primero está la escala de reducción, que es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano es menor que el de la realidad. Y aquí vemos representado cómo se maneja. Aquí el número primero es el más chico, que pues en este caso siempre va a ser 1. Entonces, si viene así, de que el 1 primero y ya después el número más grande, estamos hablando de una escala de reducción. Por ejemplo, el plano de una casa, el plano o de un edificio, el dibujo del sol, o los gráficos de un coche, etcétera, pues cosas que son muy grandes representados en una escala pequeña, y así es como lo podemos observar. Por ejemplo, en la escala natural, que es decir, que cuando el tamaño físico del objeto es representado en el plano es igual al de la realidad, es decir, que por ejemplo cuando dibujas tu mano en un papel, así el borde, pues estás dibujando una escala natural porque es el mismo tamaño que el de tu mano real. Y aquí pues la escala es 1 es a 1 porque es el mismo tamaño. Y en la escala de ampliación, pues esta es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano es mayor que el de la realidad. Es decir, que en la escala el objeto se ve más grande de lo que es en realidad. Y aquí como vemos la diferencia es que cuando es de ampliación, pues el número mayor, o el que varía, va primero y después ya va el 1. Entonces, si ven, aquí es el contrario. Entonces así es como podrían saber si se trata de una escala de reducción o de ampliación, en caso de que nada más tengan pues el dato numérico. Por ejemplo, en la escala de ampliación se puede representar una gráfica de una célula o de un átomo o de piezas pues muy pequeñas que las quieran representar más grande. Y bueno, eso ya sería todo. Vamos a seguir con pues que ustedes vean los videos del tema, que aquí están, para que también pues vean un poco más acerca del tema, y ya empezaríamos con las actividades para entregar. Primero va a estar la actividad para entregar, que es un documento, aquí en Word, lo descargan, y va a ser acerca de que investiguen la definición de escala, mapa y plano, de los tres, o sea, con que me pongan, pues la buscan y la definición que les salga me la ponen. Pero es importante que pues investiguen qué significa cada uno para que lo sepan identificar o diferenciar. Después vamos a seguir con la actividad del libro. Aquí en la plataforma siempre nos va a decir qué páginas hacer. Entonces, y si no se acuerdan una vez que ya vieron este video o así, pues aquí lo pueden checar. Aquí siempre les va a decir qué páginas deben de hacer.
Entonces ya nos vamos al libro, la página 103, y vamos a realizar hasta la página 105. Bueno, aquí empezamos en la página 103, es esta. Bueno, aquí está un plano a escala de Tlaxcala. Como ven, pues sí es un plano porque representa la ciudad, pero está a escala porque pues no es del tamaño real que es pues el área. Y aquí nos representa varios puntos. Aquí nos dice que el punto 1 es la Basílica de Ocotlán, y aquí buscamos el punto 1, pues aquí ya. Aquí van a identificar varios puntos y nos van a realizar una serie de preguntas. Por ejemplo, aquí que cuál es la capilla más cercana a la central camionera. Entonces, bueno, tienen que buscar la central camionera. Aquí está. Y ya ustedes ven cuál es la capilla más cercana. Aquí lo pueden ver pues simplemente en el dibujo. Luego, ¿en qué calle se encuentra la parroquia San José? Pues checan dónde está la parroquia San José según los números que salen ahí y ya ven qué calles está. Luego, ¿cuál es la capilla que se encuentra sobre la Avenida Independencia? Entonces se van a buscar a ver dónde está la Avenida Independencia y checan cuál capilla es la que se encuentra ahí. Aquí ya empieza una pregunta que vamos a aplicar, pues las escalas. Bueno, nos dice que el restaurante donde va a comer se encuentra en la avenida Alfonso de Escalona. Vayan anotando los puntos importantes que les piden para poder resolver el problema. Nos dice que en Alfonso de Escalona, esquina con la avenida Juárez. Entonces ubican ese punto. Y dice que si se van a comer después de visitar la parroquia de San José, y el mapa está hecho a una escala de 1 es a 10.000, aproximadamente cuántos metros tienen que caminar para llegar. Aquí, bueno, aquí va a ser un poquito complicado porque para poder realizar este problema se tiene que medir el tamaño que viene en la escala con una regla, tomar la distancia de pues los puntos que nos dicen aquí. Nos dice que va a comer al restaurante que está en Alfonso de Escalona, esquina con Avenida Juárez. Aquí estaría el restaurante, pero nos dice que después de comer van a visitar la parroquia de San José. Entonces hay que ver la distancia. La parroquia de San José es el número 7, sería aquí. Entonces de aquí hasta acá tendrían que medirlo con una regla. Yo sé que pues puede ser difícil porque igual y no imprimieron el libro o X o Y. Entonces yo me tomé la tarea de medirlo yo y a mí me salió que del punto 7 al Alfonso Escalona, esquina Avenida Juárez, son 5.3 centímetros. Lo medí literal con una regla. Entonces tengo ya lo que mide en escala la distancia. Ustedes pueden hacer uso de este dato o pues más o menos pues es lo que, si ustedes lo miden, pues ya ven si sí queda con lo que yo medí, que pues se supone que sí, porque es la misma distancia la que medimos. Pero pueden hacer uso de este dato. Aquí primero tendrían que realizar una regla de 3. ¿Cómo es esa regla de 3? Si nos dice que la escala es de 1 a 10.000, el punto 5 sería como el valor del 1, es decir, el tamaño del plano o de la distancia. Entonces, como regla de 3, pues acomodaríamos 1, que es el plano, con la realidad, que es 10.000, la distancia. Y en el plano, pues la distancia nos salió 5.3. Entonces, ¿cuánto sería 5.3 de plano en la realidad? Entonces sería una regla de 3, donde pues la distancia que ustedes midieron, los centímetros que les salió de los puntos que les mencionaron, que en mi caso fue 5.3, eso pues realizamos la regla de 3, es decir, lo multiplicamos por la realidad, que son 10.000, entre 1. Lo que le salga pues ya sería la distancia real en centímetros de pues desde la parroquia de San José hasta Avenida Juárez y Alfonso de Escalona. Entonces, ya de ahí, pues tenemos el resultado en centímetros, pero es importante que se den cuenta que nos piden metros, o se nos pide el resultado en metros.
Ya tendríamos el resultado de centímetros, entonces simplemente tenemos que convertir ese resultado de centímetros a metros. Entonces hay que checar si 1 metro es igual a 100 centímetros, pues lo que le salió en la regla de 3 anterior, cuánto es a metros. No sé si me ha dado a entender, pero pues sí es sencillo, ya que o sea, si me entendieron, pues ya se les va a hacer sencillo. Simplemente pues el dato que les salió de centímetros lo tendrían que convertir a metros. Igual lo pueden hacer por una regla de 3, como les decía, de si 100 metros es igual a 100 centímetros es igual a 1 metro, pues los centímetros que les salieron, cuánto es a metros, y hacer una regla de 3. Bueno, aquí ya simplemente sería ver cómo llegar a la Capilla Real de Indios y ya ustedes pues explicarles cómo pueden llegar del restaurante que está en Avenida Juárez y Alfonso Escalona, cómo llegar a la Capilla Real de Indios y escribir cómo podría llegar. Después está este otro plano, igual de pues unas calles, aquí está una plaza. Les dice que cuál es el camino más corto para llegar a su casa, que está en el Puerto Arturo, esquina China. Quiere llegar a esta plaza, entonces hay que buscar en esquina China. En Puerto Arturo, esquina China. Aquí está, Puerto Arturo, esquina China. Entonces de aquí a acá, ¿cuál es el camino más corto? Y aquí otro problema, igual que la pregunta anterior que les desarrollé mucho. Nos dice que la escala de este plano igual es de 1 es a 10.000 aproximadamente, qué tan lejos está de su casa. Entonces, si ya está en la Plaza África, pues hay que medir cuánto es la distancia de la Plaza África a su casa, que nos dijo que está en Puerto Arturo y China. Entonces, de aquí a acá, igual es medirlo por medio de una regla para que nos dé los centímetros de cuánto mide en el plano. A mí me dio 5.2 centímetros. Les va a salir algo parecido si es que lo hacen, o pueden tomar este dato para realizar el problema. Igual sería una regla de 3. 1 mide en el plano. Bueno, la escala es de 1 a 10.000. Y este plano, pues la distancia es 5.2, que fue lo que a mí me salió, y ya de ahí pues pueden hacer la regla de 3 de 5.2, multiplicarlo por la realidad y ya dividirlo entre pues el plano, o pues sí, el 1, que es como la escala a la que está. Y ya lo que les dé igual va a salir en centímetros y nos pide metros, entonces pues igual lo tendrían que convertir lo que les haya salido de centímetros a metros. Y aquí está un ejemplo. Aquí como ven, pues es igual la regla de 3. Igual aquí también lo convierten a metros, porque les da el resultado en centímetros, y aquí les explica cómo convertirlo a metros. En caso de que no me hayan entendido, pues aquí está el ejemplo. Y pues ya por último sería otra actividad para entregar, que es esta. Aquí está un mapa de Aguascalientes, bueno, de una parte de, y describe 2 rutas diferentes para ir del Museo Nacional de la Muerte, que es desde la Plaza Monumental de Aguascalientes, que es esta. Aquí pues nada más ustedes pueden visualizar el plano y escribirme las 2 rutas, dependiendo de pues, cómo lo hayan visto aquí. Y ya por último, nos dice que elaboren el plano de la ruta que sigue desde su casa al parque más cercano, colocando calles, símbolos y así para guiar. Puede ser una distancia muy corta, no es necesario que me lo hagan muy elaborado. Simplemente puede ser para ir a una tienda que está cerca, una papelería, un parque, algo que esté cerca, pero pues también que no esté a la vuelta, para que no sea tan sencillo, porque tienen que responder estas preguntas. Y pues ya eso sería todo lo que tienen que realizar. Cualquier duda quedó pendiente y pues ya me lo subirían a evidencia de la lección
toda, desde la primera actividad para entregar, las actividades del libro y la última actividad para entregar, pues todo en un mismo documento, por favor, en PDF. Gracias.